Muy buenas noches con todos los participantes, sean bienvenidos. Estamos iniciando con el módulo 4.2 del Programa de Educación Médica Continua. Enseguida comenzamos. Mientras siguen conectándose desde el aula de espera, estas son importantes informaciones para que no nos olvidemos. Recuerde tener en cuenta que la transmisión está relacionada con el internet que cada usuario disponga. Procure, por favor, conectarse desde una red Wi-Fi estable. Si pierde conexión o se interrumpe el audio, por favor, presione el botón rojo de reconectar que se encuentra arriba de sus pantallas. Si se han conectado desde una computadora, el chat del evento para formular preguntas se encuentra al lado derecho. Y si están conectados desde un celular, este está ubicado en la parte baja. Ahí podrán realizar las preguntas a los speakers. Las preguntas se contestan al finalizar la conferencia. Cuando tengamos las preguntas de televoto, por favor, le recordamos a la audiencia que se vota escogiendo la selección y presionando el botón votar. Si es que registramos cualquier información en el chat, eso no se contabiliza. Recuerden, por favor, realizar las evaluaciones y les esperamos en el próximo lunes en el siguiente módulo. Les dejo con ustedes a los speakers de esta noche. Que sea un éxito. Buenas noches. Bienvenidos, doctores. Muy buenas noches con todos nuestros queridos médicos, colegas, estudiantes de medicina. Es un placer tenerlos otra vez en este curso tan importante que estamos haciendo sobre los inhibidores de la IECA. Tenemos temas muy apasionantes, pero este que yo pienso que es uno de los temas más importantes que hemos tenido en esta semana, y es sobre la insuficiencia cardíaca. Y vamos a seguir dando continuidad con el curso que estamos haciendo, y súper feliz de presentar a un colega y amigo, que es el doctor Marlon Aguirre. Él es un doctor graduado en la Universidad de Cuenca, en Medicina General y Cirugía. Tiene su título de cardiólogo y en terapia intensiva en el Instituto Nacional de Cardiología del Ignacio Chávez de la Universidad Autónoma de México, máster en ecocardiografía transesofágica, Universidad Méndez Pelayo, Madrid, España, médico activo y jefe del servicio de cardiología del Hospital Metropolitano, actualmente miembro del directorio de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología. Nos tendrá un tema muy interesante relacionado con insuficiencia cardíaca y el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Con ustedes el doctor Marlon Aguirre. Marlon, que tengas una linda charla. Muy buenas noches. Muchas gracias, Bolívar, por tu amable presentación. Mi agradecimiento al auditorio siempre activo, y obviamente al Laboratorio Servier por su auspicio y por su participación activa a este programa de educación médica continua, en el que todos estamos sacando un provecho muy importante para tanto personal como para nuestros pacientes. Quiero, antes de proseguir con mi presentación, indicar que el Laboratorio Servier auspicia esto para todos nuestros médicos y presentadores, pero de ninguna forma representa un compromiso con sus marcas comerciales. Bueno, para dar inicio a esta disertación quisiera dejarles unas pequeñas reflexiones que quisiera que ustedes lo tomen en cuenta. Hechos o falsedades. Los beneficios de los IECAS y de los bloqueadores del receptor 1 de la angiotensina 2 en la insuficiencia cardíaca dependen de la dosis. Ya lo vamos a ver más adelante. Los bloqueadores del receptor 1 de la angiotensina 2 se muestran equivalentes a los IECAS en disfunción ventricular izquierda postinfarto del miocardio. Igualmente tenemos amplia descripción bibliográfica y medicina basada en evidencia. Y terminaré con una reflexión sobre los IECAS. ¿Son fármacos de primera intención para tratar la hipertensión con insuficiencia cardíaca? Pues lo veremos más adelante. ¿Es un hecho o es una falsedad?
Entonces, para empezar, como siempre se ha hecho en estas pláticas, quisiera que contestemos esta pregunta. ¿Los beneficios de los IECAS y los bloqueadores del receptor 1 de la angiotensina 2 en la insuficiencia cardíaca dependen de la dosis? ¿Es verdadero? ¿Es falso? ¿O desconocemos? Por favor, contesten. Ok, perfecto. La gran mayoría está a favor de que es verdadero. Bueno, vamos a ver. Entonces nos remontamos más o menos al año 1999, cuando se publicó el estudio Atlas. Este estudio comparó dosis bajas con dosis altas de lisinopril y estudió la morbimortalidad en los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica. Recordemos que este estudio implementó un poco más de 3.000 pacientes con insuficiencia cardíaca y que se encontraban en clase funcional 2 a 4 de la New York Heart Association. Se utilizaron dosis de lisinopril, dosis bajas de 2.5 a 5 y dosis altas de 32.5 a 5 miligramos, y se estudiaron los criterios de evaluación en donde se describió la mortalidad, el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca o el riesgo combinado de muerte u hospitalización por cualquier motivo. Entonces, este estudio Atlas, como decimos, estudió dosis bajas y dosis altas, pero ¿qué encontró? Llamativamente, la mortalidad por todas las causas, más hospitalización por cualquier motivo, tuvo una reducción significativa, estadísticamente significativa, del 12% en la reducción del riesgo relativo, así como la mortalidad por todas las causas más hospitalización por insuficiencia cardíaca con una disminución del riesgo relativo del 15%, estadísticamente significativa en los dos casos. Por lo tanto, luego se creó un metaanálisis en el que se implementaron 6 estudios que los vamos a describir más adelante. Igualmente estudiaron dosis altas, dosis bajas con IECAS y con BRAS en pacientes con insuficiencia cardíaca. Y entonces, aquí implementaron o se constituyeron un poco más de 9.000 pacientes, para ser más exactos, 9.171 pacientes, los cuales se encontraban con insuficiencia cardíaca y que tenían fracción de expulsión reducida. El 52% de pacientes tuvieron dosis bajas y el resto, obviamente, dosis altas. ¿Y qué se estudió? La mortalidad por todas las causas y la interrupción de los medicamentos por alguna razón. Entonces, aquí describimos los estudios, fueron 6, el Atlas a la cabeza, con el lisinopril, el RED con el enalapril, el HEALT con los sartán y otros más estudios con enalapril, captopril y nuevamente enalapril, observándose que casi todos prácticamente describían una fracción de expulsión muy o severamente deprimida, es decir, menos del 33%, reconociendo que el estudio Atlas fue el que más pacientes tuvo, con más de 3.000 pacientes, seguido del HEALT, con aproximadamente un poco más de 1.100 pacientes. Reconozcamos también que en el Atlas no utilizaron o no, los pacientes no tenían beta bloqueadores, no así en el HEALT. Y los meses de seguimiento aquí se describen. Entonces, al hacer el análisis de la mortalidad por todas las causas, se observó que en el Atlas principalmente daba a favor de que las dosis altas de los IECAS, en este caso el lisinopril, mejoraba la mortalidad por todas las causas. Mientras que al estudiar la mortalidad cardiovascular, sí, prácticamente todos los estudios decían unánimemente, demostraban que las dosis altas estaban a favor en la disminución del riesgo de mortalidad cardiovascular. Ahora bien, este mismo metaanálisis estudió seguridad y tolerabilidad. ¿Y qué concluyó? Que los IECAS y los bloqueadores del receptor 1 de la angiotensina 2 en dosis altas no se asociaron
con una probabilidad mayor de interrupciones. No se observaron asimismo diferencias significativas en las tasas de hipotensión ni de insuficiencia renal. Todo esto con un odds ratio que va desde 1.1 hasta 1.3, con un intervalo de confianza del 95%. En cambio, los pacientes que recibían IECAS o bloqueadores del receptor 1 de la angiotensina 2 sí tenían una doble posibilidad de desarrollar hipercalemia con dosis altas. Esto con un odds ratio de 2.07 con un intervalo de confianza del 95%. Entonces, ¿qué concluyeron? Que estos datos, comparando con las dosis bajas, el tratamiento con IECAS y con BRAS en dosis altas mejoraba el riesgo de mortalidad en los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de expulsión reducida, sin menoscabar su seguridad. Por lo tanto, la gran mayoría efectivamente coincidió que los beneficios de los IECAS y de los ARAS en la insuficiencia cardíaca dependen de la dosis. Es decir, a mayor dosis, menor o disminución del riesgo de mortalidad. Ahora bien, vamos con nuestra segunda pregunta. Los bloqueadores del receptor 1 de la angiotensina 2 se muestran equivalentes a los IECAS en disfunción ventricular izquierda postinfarto. Vamos a contestar, ¿es verdadero, es falso o no lo sabe? Adelante, por favor. Efectivamente. Entonces, la gran mayoría, en un 69%, han contestado que es falso. Vamos a ver. Entonces, nos vamos a remontar al año 2006, en donde se describió la paradoja de los bloqueadores del receptor 1 de la angiotensina 2. Entonces, en esa época se describió o se publicó en el Circulation este metaanálisis en el cual se incluyeron 39 estudios, con más de 150,000 pacientes en los cuales se estudiaron los beneficios de los IECA y la reducción de riesgo relativo de eventos cardiovasculares mayores. Es decir, como vemos en las curvas, prácticamente el infarto de miocardio y el evento cerebrovascular se redujeron en un 14 y un 6% respectivamente. Esto se traduce obviamente en la reducción de mortalidad cardiovascular. Pero al hacer el análisis de los ARAS en un metaanálisis de 11 estudios, incluyendo un poquito más de 55,000 pacientes, se observó que básicamente en la reducción de la mortalidad, la reducción del riesgo relativo se asociaba con la reducción de eventos cerebrovasculares, más no en la presencia de infartos del miocardio. Todo esto traducido con una hipótesis en la cual se ve que los IECAS tienen un beneficio, sobre todo bioquímico, es decir, en la producción de prohormonas antiinflamatorias, vasodilatadoras como la bradicinina, lo cual se va a traducir en una vasodilatación, una reducción de la disfunción endotelial, en una reducción de la postcarga, reducción de la hipertrofia ventricular izquierda y por ende la reducción de presentar infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca y arritmias cardíacas. Por lo tanto, esto se va a traducir en los eventos mayores, es decir, mortalidad cardiovascular. No queremos satanizar a los ARAS, pero sí observar los efectos o los beneficios bioquímicos que tienen los IECAS. Y es así que en el estudio Valiente y en el estudio Optimal se enfrentaron el valsartán frente al captopril en el primer caso y el losartán frente al captopril en el segundo estudio. Y se observó que en el caso Valiente se diseñó para probar la superioridad y se vio que las tasas de mortalidad y de infarto de miocardio no resultaron estadísticamente significativos en estos dos fármacos. El análisis estadístico secundario reveló
que las dosis de 160 miligramos de valsartán 2 veces al día no era inferior que la dosis de 50 miligramos de captopril 3 veces al día, pero no probó equivalencia, mientras que en el estudio Optimal, vamos a ir a hacer el análisis entre el losartán y el captopril, sí se observó que hubo una asociación, un aumento significativo de la mortalidad cardiovascular frente al captopril. En conclusión, los resultados de los bloqueadores del receptor 1 de la angiotensina 2 sobre el infarto de miocardio y la mortalidad cardiovascular han sido discretos en el mejor de los casos y comparables incluso hasta con el efecto placebo. En pacientes con insuficiencia cardíaca post-infarto de miocardio, el valsartán se puede considerar como una alternativa a los IECAs en una segunda intención. Por lo tanto, contestando a la segunda pregunta que hicimos, los bloqueadores del receptor 1 de la angiotensina 2 se demuestran equivalentes a los IECAs en la disfunción ventricular izquierda post-infarto de miocardio. Rotundamente esto es falso. Y vamos a nuestra tercera y última pregunta. ¿Los IECAs son fármacos de primera intención para tratar la hipertensión con insuficiencia cardíaca? ¿Esto es verdadero? ¿Esto es falso? ¿O no lo sabemos? Vamos a votar, por favor. Perfecto. La gran mayoría, en un 81%, ha votado que esto es verdadero. Vamos a votar. Remontémonos al año 2018, donde se publicaron las guías de la Sociedad Europea de Cardiología e Hipertensión Arterial en las estrategias de tratamiento farmacológico en la hipertensión en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de expulsión reducida. ¿Y qué nos decían? Para resumir el cuento, el tratamiento es ideal empezar con un IECA o en el caso de no tolerabilidad, un BRAC, más diuréticos, que incluso podría ser un diurético de ASA, y más un beta bloqueante. Si el paciente persiste sintomático, a este mismo tratamiento deberíamos adjuntarle el tratamiento con un bloqueador del receptor mineralocorticoide como la espironolactona o la eplerenona. Si estos pacientes no precisan tratamiento antihipertensivo, es decir, aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca, entonces nos vamos directamente al algoritmo de tratamiento, como nos dicen las guías europeas de insuficiencia cardíaca, que las vamos a ver a continuación. Pero, para resumir, las directrices del tratamiento de la terapéutica antihipertensiva en insuficiencia cardíaca nos dice que es una indicación clase 1, nivel de evidencia A, que todo paciente con insuficiencia cardíaca y fracción de expulsión reducida se dé un tratamiento con un IECA, con un bloqueador o con un bloqueador del receptor de la angiotensina, más un beta bloqueante y un diurético, que en este caso también puede ser la espironolactona. Además, todo paciente que tiene hipertrofia ventricular debe ser tratado con un medicamento que bloquee el sistema renina-angiotensina-aldosterona asociado a un calcio antagonista o a un diurético. Y las metas de presión arterial no deben de ser menores a 120, por el contrario, debe ir de un rango entre 120 y 130 milímetros de mercurio en el caso de la presión arterial sistólica. Recordemos también que ningún fármaco concreto ha mostrado superioridad uno con otro, pero que todos en su conjunto han demostrado una mejoría en la supervivencia de los pacientes y por lo tanto se puede utilizar todos estos fármacos principales. Entonces, vamos a las directrices de la Sociedad Europea de Cardiología que publicó en el 2016 en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Nosotros tenemos un paciente con síntomas principalmente disnea paroxística nocturna, ortopnea, o signos de congestión venosa sistémica o congestión pulmonar.
Lo hacemos todo el análisis diagnóstico, pruebas funcionales, pruebas de imagen cardíaca y llegamos a la conclusión de que ese paciente tiene insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión reducida, es decir, fracción de expulsión menor del 40% y se encuentra sintomático. Entonces iniciamos un tratamiento con un IECA y con un beta bloqueador. Por lo tanto, si este paciente se encuentra, mejora sus síntomas, mejora su clase funcional, se encuentra asintomático, entonces le damos seguimiento y procuramos mantenernos con ese tratamiento. Sin embargo, si está sintomático, entonces tenemos la obligación de iniciar un bloqueador del receptor del mineralocorticoide, es decir, espironolactona o eplerenona. Si este paciente mejora y su clase funcional se considera 1, es decir, se encuentra asintomático, nada más damos un seguimiento y reducimos, en el caso de utilizar diuréticos, bajar la dosis con la finalidad de disminuir el riesgo de hipotensión arterial. Pero si este mismo paciente sigue sintomático, entonces tenemos un tercer peldaño. Pensar en cambiar el traslapar, el IECA o el ARA por los ARNIs, es decir, por los inhibidores de la neprelicina asociados al bloqueador del sistema renina-angiotensina, como es el valsartán. Presentación que todos nosotros la conocemos. Entonces, el sacubitril valsartán sustituye al tratamiento con los IECAs. En el caso de que el paciente persista sintomático, que se encuentra en ritmo sinusal y que por electrocardiograma encontramos un QRS ancho mayor a 130 milisegundos, tenemos la alternativa de pensar en una terapia de resincronización cardíaca. Recordando que hay características clínicas importantes de quienes van a ser respondedores de esta terapia, como son pacientes de género femenino, pacientes que tienen una cardiopatía no isquémica y que tienen un complejo QRS ancho mayor a 150 milisegundos. Estos pacientes son muy candidatos, van a ser respondedores a la terapia de resincronización. En cambio, si el mismo paciente sigue sintomático y vemos que su frecuencia cardíaca está por encima de los 70 latidos por minuto y que se encuentra en ritmo sinusal, entonces pensaríamos en una terapia con la ivabradina. Y ahí nos remontamos a un estudio que se llama SHIFT. Este estudio que valoró un poco más de 3,000 pacientes en el cual estos eran pacientes isquémicos que tenían fracción de expulsión menor al 35%, que tenían una terapia óptima para falla cardíaca, que se encontraban en ritmo sinusal, que tenían frecuencias cardíacas mayores a 70 latidos por minuto, inclusive teniendo dosis óptimas de beta bloqueadores, entonces ellos eran candidatos para utilizar la ivabradina. Ivabradina que aún se encuentra en clase funcional, indicación clase 2A. Por lo tanto, la ivabradina demostró que reducir la frecuencia cardíaca menor a 70 latidos por minuto y por consiguiente la reducción de la mortalidad también. Esto lo demostró el estudio SHIFT. Pero si aún con todo este tratamiento médico el paciente se mantiene sintomático, entonces vamos a un cuarto peldaño en el cual el paciente debería tener una terapia de rescate con un dispositivo de asistencia ventricular como un puente al trasplante de corazón. Pero en algunos hospitales o medios en los cuales no se dispone de estas terapias, la terapia farmacológica podría estar presente y ahí se podría pensar en la digoxina, en el uso de la digoxina o incluso fármacos como la digoxina o como la hidralazina o el dinitrato de isosorbide. Nada más como comentario, recordemos que los pacientes que tienen fracción de expulsión menor al 35% a pesar de un tratamiento farmacológico óptimo o aquellos pacientes que se les ha demostrado taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, estos son pacientes candidatos
para un cardiodesfibrilador. Pero bueno, ese no es el tema de nuestra presentación, un tema aparte. Ahora bien, en el 2017, este autor publicó en el JACC una terapia que es una propuesta, un algoritmo, un flujograma en el cual se propone una terapia antihipertensiva en pacientes con insuficiencia cardíaca y que tienen hipertensión persistente. Y este autor dividió a los pacientes en insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión preservada y reducida, recordando que en el primer caso son características la hipertrofia ventricular izquierda concéntrica, la disfunción diastólica del ventrículo izquierdo y la fracción de expulsión mayor al 50%. Mientras que en el segundo caso tienen hipertrofia excéntrica, tienen disfunción sistólica y diastólica del ventrículo izquierdo y la fracción de expulsión está en menos del 40%. Entonces, estos pacientes tienen un tratamiento con IECAS, con beta bloqueadores y con diuréticos. En el caso de pensar de sustituir el IECA, entonces sería por el ARNI, sacubitril, valsartán y añadir a estos pacientes añadir estatinas, es decir, usualmente son pacientes dislipidémicos y que tienen enfermedad arterial coronaria. Pero si pensamos cambiar o modificar el beta bloqueante, también deberíamos pensar en beta bloqueantes que tengan un efecto vasodilatador, es decir, alfa bloqueante. Estos son el bisoprolol y el nebivolol, con sus estudios CIVIS y con sus estudios senior. Pero también podríamos utilizar otros beta bloqueantes como el metoprolol succinato o incluso el carvedilol, en ese orden. Y si tenemos un paciente diabético con insuficiencia cardíaca y con hipertensión arterial, las nuevas terapéuticas con los inhibidores SGLT2 basados en los estudios CANVAS, en Barré y Declare, en donde demostraron sus fármacos prototipos disminuir la mortalidad en los pacientes diabéticos, disminuyendo los eventos cardiovasculares mayores. En el caso de los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de expulsión preservada, el añadir un calcio antagonista sería una buena alternativa, la espironolactona o un diurético tiazídico. En el caso de fracción de expulsión reducida, de cajón tiene que ir la espironolactona, añadir un diurético alternativo, un tiazídico, o incluso podría añadirse la doxazosina en el caso de hipertensión persistente. Por lo tanto, dando respuesta a la tercera y última pregunta, ¿los IECAS son fármacos de primera intención para tratar la hipertensión con insuficiencia cardíaca? Definitivamente que sí. Esto es verdadero. Como mensajes puntuales podríamos dejar ya para terminar y cerrar nuestra presentación, podríamos describir que uno de los mecanismos fisiopatológicos de la insuficiencia cardíaca es la activación excesiva del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Por lo tanto, ahí va a actuar muy bien los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina principalmente, recordando que los bloqueadores del receptor 1 de la angiotensina 2 tienen mecanismos farmacológicos diferentes como los describí hace un rato, y lo cual podría explicar el por qué los IECAS reducen los eventos cardiovasculares mayores en comparación con los BRAF. En pacientes con insuficiencia cardíaca se ha comprobado que los IECAS reducen la mortalidad y por todas las causas. Y los tratamientos combinados con IECAS, con beta bloqueadores, con bloqueadores del receptor de la aldosterona, mejoran los resultados, mejoran la sobrevida de los pacientes y reducen la mortalidad. Recordando que los IECAS y los beta bloqueadores deben de ser considerados un tratamiento de primera elección, yo diría un pilar fundamental en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, especialmente crónica, para reducir las tasas de mortalidad y morbilidad en estos pacientes. Y sin más, pues quiero agradecer, dando conclusión a este cuarto capítulo en el cual población especial e insuficiencia cardíaca. A continuación, agradeceré sus amables preguntas y daremos contestación a las mismas.
Muchas gracias, mi querido Marlon. Una charla bastante interesante para el manejo de la insuficiencia cardíaca. Hasta que nos vayan llegando algunas preguntas, yo quiero hacerte una primera pregunta. Cuando, obviamente vimos en los estudios que nos presentaste muy amablemente, que la importancia que se tiene para llegar o se debe tener para las dosis óptimas en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. ¿Qué te parece? Depende de la cantidad o del porcentaje de la fracción de eyección para que yo decida poner la dosis óptima o no la dosis óptima del IECA o no. Por ejemplo, o cambiando la pregunta, ¿es lo mismo tener una fracción de eyección de 39 o una fracción de eyección del 23 para poner dosis óptimas de IECAs en los pacientes? Bueno, gracias por tu pregunta, Bolívar. Todo paciente que tiene diagnosticado de insuficiencia cardíaca tiene que tener su objetivo llegar a las dosis máximas. Así lo determinan los estudios, vamos a decir, con un amplio grupo de pacientes, en donde el objetivo definitivamente, indistintamente de la fracción de expulsión, es llevar a las dosis máximas. ¿Por qué? Porque ahí se va a ver el efecto benéfico bioquímico a nivel de la fibra miocárdica y sobre todo en los eventos fuertes, mortalidad y reducción de eventos cardiovasculares mayores. Entonces, el objetivo no es la fracción de expulsión, el objetivo es la reducción de la mortalidad. Perfecto, muy interesante tu respuesta. Otra pregunta. Yo sé que en la insuficiencia cardíaca se hacen o se usan varios medicamentos fuera de los IECA, como los beta bloqueadores, los antagonistas, y hemos visto que es necesario hacer titulaciones. ¿Cómo nos aconsejas tú hacer la mejor forma las titulaciones? Por ejemplo, comenzar la dosis de los IECA y llegar hasta la dosis máxima de los IECA, o voy haciendo la titulación en conjunto. ¿Cómo nos aconsejas hacer las titulaciones de los IECA en conjunto con los otros medicamentos? Bueno, las guías europeas nos dicen que tenemos que iniciar con un IECA y con un beta bloqueador, definitivamente. Obviamente del paciente, todo depende de la estabilidad del paciente, de sus comorbilidades, principalmente de la función renal y de los niveles de potasio, porque eso es uno de los efectos deleterios más peligrosos que pueden poner en riesgo la vida de un paciente, la insuficiencia renal y la hipercalemia, que en ese caso nos tocaría incluso o reducir la dosis del IECA o incluso suspenderlo momentáneamente hasta que haya una recuperación de la insuficiencia cardíaca. Pero dando respuesta a tu pregunta, el inicio de los fármacos va a la par, ¿no es cierto? Los IECAs con los beta bloqueadores, así lo demostraron los estudios en el caso de los beta bloqueadores, el Civis, el Mederiv, el Senior o el Copernicus, en el cual utilizaron dosis topes de beta bloqueadores, ¿no es cierto? Y en el caso de los IECAs, el estudio SOL, el estudio AIRE, el SAFE, con enalapril, con ramipril o con el losartán en el caso del SAFE. Entonces, las dosis deben de ser optimizadas a la par. Perfecto. Bueno, hemos visto que hay una superioridad en las dos charlas de los IECA frente a los BRA. Una pregunta que nos hacen a nosotros, dice, ¿por qué no utilizar sacubitril con IECA? ¿No sería lógico? ¿Cuál es el riesgo? ¿Hipovolemia o cuál es el problema? ¿Por qué utilizar la combinación de sacubitril valsartán, o como en el caso de sacubitril más BRA, y se podría haber utilizado mejor un IECA con sacubitril? Nos pregunta. Bueno, es una pregunta interesante. La industria básicamente lo hizo con el valsartán, como un bloqueador del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Sin embargo, debemos de recordar que el riesgo más peligroso es el angioedema. Entonces, en el caso del valsartán fue menor el riesgo de esta posibilidad, ¿no?
Entiendo. Sé que no estamos en el tema porque estamos hablando de fracción de expulsión reducida, pero nos viene una pregunta que dice, ¿se ha demostrado los IECAS reducen la mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca conservada? ¿Qué nos puedes decir? Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta de esta de insuficiencia? Si es que los IECAS han demostrado disminución de la mortalidad en insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión conservada. Ya. Lo que nos Bueno, pregunta. Sé que no en es en caso de los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión preservada, no es un fármaco el que ha demostrado una reducción de la mortalidad, sino el conjunto de terapéutica en estos casos. Por ejemplo, control de los factores de riesgo, es decir, control del tabaquismo, control de la obesidad, de la apnea del sueño, control de la hipertensión arterial. Y aquí es donde entran los IECAS, es decir, el adecuado control de la presión arterial ha demostrado que estos pacientes reducen la posibilidad de progresar a una insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión reducida. Y otro de los factores que influyen mucho en mejorar la expectativa de vida de estos pacientes es la terapia de ejercicio, es decir, el deporte. La práctica diaria ha disminuido incluso o sea, lo sabemos, va a disminuir el peso, la presión arterial y por ende el riesgo de eventos cardiovasculares mayores. A ver, aquí nos ponen un caso clínico, me parece interesante. Dice, paciente masculino, clase funcional 1, asintomático, que tiene como comorbilidades diabetes, hipertensión, en enfermedad renal crónica estadio 4, tiene proteinuria, elevación de potasio, hiperpotasemia. Este paciente está en tratamiento con irbesartán, 300 miligramos, indapamida, 5 miligramos, amlodipina, 10 miligramos. Te dice, ¿retiraría la indapamida, el irbesartán y dejaría los otros medicamentos? ¿Qué opinas? Yo me Es imagino una buena pregunta, es una así buena pregunta. los dos. Sí, sí, es una muy buena pregunta, sobre todo en la suspensión del irbesartán. ¿Por qué? Porque este paciente tiene hipercalemia. Entonces, en consensos de nefrología se describe que el filtrado glomerular no necesariamente es un marcador para suspender el IECA o suspender el AT1. Sin embargo, cuando esta disminución del filtrado glomerular se asocia con una elevación del potasio, definitivamente tienen que suspender el IECA. ¿Y por qué no lo suspenden antes? Si el potasio se mantiene estable, ¿por qué no se lo suspende antes? Porque el paciente puede tener un nivel de filtrado y de excreción urinaria, entonces se le da ese beneficio. Pero ya cuando el paciente empieza a elevar su potasio, definitivamente tiene que suspenderlo y muy probablemente tener que llegar a un programa de hemodiálisis. Aquí nos hacen una pregunta, un poco de reflexión, a ver qué opinas. Dice, ¿por qué en insuficiencia cardíaca hay mayor oportunidad para varios IECAS que en la hipertensión arterial? ¿Será cierto esto? ¿Qué opinas? De- o sea, vimos en tu presentación, ¿no? Que hay diferentes grupos de fármacos de IECAS que tienen beneficios o se han estudiado mejores beneficios, principalmente con el Ramipril, ¿no es cierto? Ajá. Entonces, eh, entre los IECAS incluso hay una diferencia, sobre todo en el riesgo de eventos cardiovasculares, pero no por eso vamos a menospreciar los IECAS que tenemos en nuestro medio, así que podemos utilizar el IECA que tengamos a la mano. Perfecto. Un poquito saliéndonos en el contexto de los IECA, me hace aquí una pregunta que dice, un paciente que tiene insuficiencia cardíaca con fracción de eyección del 33% y de tendencia a edema agudo del pulmón, ¿a este paciente debería suspenderle los beta bloqueadores o debería mantenerlo? ¿Qué opinas? Buena pregunta. Los beta bloqueadores usualmente los utilizamos cuando el paciente está seco, es decir, no, al hablar de congestión pulmonar estamos hablando que el paciente está húmedo. Entonces, en esos casos es preferible suspender el beta bloqueador y por el contrario, iniciar una terapia inotrópica.
llámese dobutamina, o en algunos países se puede utilizar el levosimendan. Entonces, pero no olvidar también las terapias, mejor dicho, los factores que contribuyen a la descompensación de ese paciente con fracción de expulsión de 33%. Llámese una crisis hipertensiva, llámese un síndrome coronario agudo, una descompensación renal con hipercalemia, en fin, todos los factores, infecciones, tromboembolia pulmonar, alteraciones metabólicas de glucosa. Es decir, no es solo el beta bloqueante y congestión, es saber por qué el paciente llegó a congestionarse o a descompensarse y que obliga a descontinuar el beta bloqueante. Bueno, finalmente para cerrar el ciclo de preguntas de Marlon, quisiera que nos dejes una idea global de la importancia de los IECAS en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida para nosotros tener una idea global y poder cerrar este ciclo. O sea, definitivamente los IECAS fueron los primeros fármacos que se utilizaron para el tratamiento de la falla cardíaca, ¿sí? De la década de los 70 con el enalapril, y que demostraron una mejoría en la supervivencia, una reducción de la mortalidad en alrededor del 30%. Luego vinieron los beta bloqueantes y mejoraron aún más la expectativa de vida, sobre todo reduciendo la muerte súbita, ¿sí? Por arritmias. Entonces, los beta bloqueadores también cumplen su función importantísima, que en conjunto con los IECAS, en conjunto beta bloqueadores, en conjunto con los bloqueadores de los receptores de la aldosterona como la espironolactona, obviamente reducen la mortalidad alrededor de un 36-38% en estos casos. Entonces, tenemos que utilizarlos. Definitivamente son las herramientas de primera elección en pacientes con insuficiencia cardíaca y ni se diga que se asocien a hipertensión arterial. Ok, muchísimas gracias, doctor Aguirre. Fue una charla espectacular. Me parece que tuvimos nosotros un ciclo de conferencias bastante interesante. Quiero agradecer la asistencia de todos ustedes. Veo que en el chat hemos visto que hemos tenido gente inclusive fuera de nuestro país. Queremos darles un saludo virtual de parte de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología. Qué bueno que por lo menos por medios virtuales nos podamos seguir encontrando y hacerles una invitación para seguir en ese ciclo de charlas relacionadas a los IECAS. Que tengan ustedes una muy buena noche y que tengan una linda semana. Que tengan buena noche. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.